creemos conocer nuestra galaxia, la Vía Láctea. La imaginamos como una majestuosa espiral de estrellas, un disco brillante con un diámetro de unos 100.000 años luz, nuestro hogar en la inmensidad del cosmos. Durante décadas, esta ha sido la imagen estándar, la postal cósmica que adorna los libros de texto y alimenta nuestra imaginación. Pero recientes descubrimientos, obtenidos gracias a instrumentos de una precisión sin precedentes, están destrozando esta imagen familiar. Están revelando una estructura tan vasta, tan extendida y tan monstruosamente grande que apenas comenzamos a comprender sus verdaderas dimensiones. La Vía Láctea que habitamos es mucho, mucho más grande de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. ¿Cuál es el verdadero tamaño de nuestro hogar cósmico? ¿Y por qué esta inmensidad recién descubierta ha permanecido oculta a nuestra vista durante tanto tiempo? Suscríbete para desvelar los secretos más profundos de la Vía Láctea y dinos en los comentarios desde qué parte del mundo contemplas su banda luminosa en las noches estrelladas. Porque esta nueva escala no es simplemente una cuestión de añadir ceros a un número. No es una mera corrección cartográfica. Cambia fundamentalmente nuestra comprensión de todo. Altera nuestras teorías sobre cómo se formó y evolucionó nuestra galaxia. Redefine el censo de su contenido oculto, desde estrellas tenues hasta la misteriosa materia oscura. Pinta un cuadro de un pasado mucho más violento y caníbal de lo que suponíamos. Y crucialmente, replantea nuestro propio lugar dentro de este gigante recién descubierto, obligándonos a reconsiderar nuestra posición en el gran esquema cósmico. Este documental es la historia de cómo estamos redescubriendo nuestra propia casa y cómo esa revelación está cambiando todo lo que creíamos saber. Durante la mayor parte de la historia humana, nuestra visión del universo estuvo confinada a las estrellas visibles a simple vista, patrones que nuestros antepasados tejieron en constelaciones y mitos. La propia Vía Láctea, esa banda luminosa que cruza el cielo nocturno, fue objeto de leyendas, vista como un río celestial, el camino de las almas o la leche derramada de una diosa. Fue solo con la llegada del telescopio en el siglo XVII que comenzamos a desentrañar su verdadera naturaleza. Galileo Galilei fue el primero en apuntar su rudimentario telescopio hacia ella y descubrir que no era una nube, sino una miríada de estrellas individuales, demasiado tenues y juntas para ser resueltas por el ojo desnudo. Pero la verdadera comprensión de la estructura de nuestra galaxia no llegaría hasta principios del siglo XX. Astrónomos como Jacobus Kapteyn intentaron mapear la Vía Láctea contando estrellas en diferentes direcciones. Su modelo inicial, aunque pionero, era erróneo. Colocaba a nuestro Sol cerca del centro de un disco estelar relativamente pequeño, de unos 30.000 años luz de diámetro. El error de Kapteyn fue no tener en cuenta la presencia del polvo interestelar, que oscurece nuestra visión de las estrellas distantes y nos hace creer que estamos en el centro de una niebla. Fue Harlow Shapley quien corrigió esta visión geocéntrica. Estudiando la distribución de los cúmulos globulares, esas antiguas y densas aglomeraciones de cientos de miles de estrellas que orbitan nuestra galaxia, Shapley se dio cuenta de que no estaban centrados alrededor del Sol. Su centro de distribución se encontraba a decenas de miles de años luz de distancia, en la dirección de la constelación de Sagitario. Concluyó correctamente que ese era el verdadero centro de la Vía Láctea y que nuestro Sol era simplemente una estrella más en los suburbios galácticos. Shapley también estimó un tamaño mucho mayor para la galaxia, del orden de los 300.000 años luz, una cifra que hoy sabemos que era una sobreestimación. La imagen moderna de la Vía Láctea, la del disco de aproximadamente 100.000 años luz, surgió gradualmente a mediados del siglo XX, a medida que mejoraron nuestras mediciones de distancia utilizando estrellas variables como las cefeidas y las RR Lyrae, y a medida que la radioastronomía nos permitió mapear la distribución del gas de hidrógeno neutro, revelando por primera vez la estructura espiral de nuestra galaxia desde dentro. Esta imagen, la de un disco espiral barrado de tamaño mediano, con nuestro Sol situado a unos 2/3 del camino desde el centro, se convirtió en el modelo estándar. Es una imagen que ha perdurado durante más de medio siglo. Sin embargo, incluso mientras este modelo se consolidaba, había pistas de que la historia era más compleja. Sabíamos que el disco visible estaba rodeado por un halo esférico de estrellas viejas y cúmulos globulares. Y más importante aún,
El estudio de las curvas de rotación galáctica, la velocidad a la que las estrellas orbitan el centro galáctico, reveló una anomalía profunda. Las estrellas en los bordes exteriores de la galaxia se movían mucho más rápido de lo que deberían si la única masa presente fuera la de las estrellas y el gas visibles. Para explicar esta velocidad inesperada, los astrónomos postularon la existencia de una inmensa cantidad de materia invisible, la materia oscura, que formaba un halo mucho más grande y masivo que la propia galaxia visible. Pero la verdadera extensión de estos componentes invisibles u ocultos permaneció en gran medida desconocida. ¿Hasta dónde llegaba realmente el halo estelar? ¿Cuán masivo y extenso era el halo de materia oscura? ¿Eran estos halos entidades claramente definidas o se mezclaban gradualmente con el espacio intergaláctico? Durante décadas, estas preguntas quedaron en los márgenes de la astronomía galáctica, difíciles de responder con la tecnología disponible. Estábamos atrapados dentro de nuestra propia galaxia, luchando por ver el bosque a través de los árboles. Necesitábamos una nueva perspectiva, una herramienta capaz de mapear nuestra galaxia con una precisión sin precedentes. Y esa herramienta llegó con la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Los datos que ha estado enviando desde su lanzamiento en 2013 son la fuente de la revolución que está obligándonos a redibujar el mapa de nuestro hogar cósmico. Para apreciar la magnitud de los descubrimientos recientes que están redibujando nuestro hogar cósmico, primero debemos establecer firmemente la imagen clásica de la Vía Láctea, el modelo que ha servido como nuestro mapa estándar durante más de medio siglo. Esta imagen, aunque ahora sabemos que es incompleta, no es incorrecta en sus fundamentos. Describe con bastante precisión la estructura visible y más densamente poblada de nuestra galaxia, el lugar donde reside la gran mayoría de las estrellas que podemos observar, incluyendo nuestro propio Sol. Es la Vía Láctea de los libros de texto, una majestuosa ciudad estelar con una arquitectura definida y unas dimensiones que, aunque vastas, parecían razonablemente bien establecidas. El componente central y más reconocible de esta estructura clásica es el disco galáctico. Imaginemos un disco extremadamente plano, similar en proporción a un disco fonográfico o un frisbee. Este disco es donde se concentra la mayor parte de la materia visible de la galaxia, sus estrellas jóvenes y de mediana edad, sus vastas nubes de gas y polvo, y los lugares donde nacen continuamente nuevas estrellas. El diámetro de este disco principal, según el modelo estándar establecido a mediados del siglo XX, se estimaba en aproximadamente 100.000 años luz de un extremo a otro. Para poner esta distancia en perspectiva, la luz, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia. Es una escala que empequeñece cualquier distancia que podamos experimentar directamente. Sin embargo, este disco no es una estructura única y homogénea. Los astrónomos lo dividen en dos componentes principales. El primero es el disco delgado, que es precisamente eso, una estructura increíblemente delgada, con un grosor vertical de solo unos pocos cientos de años luz en nuestra vecindad. Es aquí donde reside la mayor parte del gas y el polvo de la galaxia, y donde ocurre casi toda la formación estelar actual. Contiene las estrellas más jóvenes, incluyendo nuestro Sol, y define los prominentes brazos espirales. Estos brazos no son estructuras fijas, sino ondas de densidad que giran a través del disco, comprimiendo el gas y desencadenando el nacimiento de estrellas azules y calientes que los hacen brillar. Los principales brazos espirales identificados en nuestra galaxia llevan nombres como el brazo de Perseo, el brazo de Sagitario y el brazo de Scutum Centaurus. Nuestro propio Sol no reside en uno de estos brazos principales, sino en un espolón o ramificación menor conocido como el brazo de Orión o brazo local. Embebido dentro de este disco delgado existe un segundo componente, el disco grueso. Es una estructura más antigua, más difusa y, como su nombre indica, considerablemente más gruesa verticalmente, extendiéndose quizás unos pocos miles de años luz por encima y por debajo del plano galáctico. Contiene estrellas más viejas que las del disco delgado, con una composición química ligeramente diferente, sugiriendo que se formó en una etapa anterior y quizás más caótica de la historia de la galaxia. Las estrellas del disco grueso no siguen órbitas tan perfectamente circulares como las del disco delgado, sino que tienen movimientos más inclinados y elípticos.
En el corazón mismo de este sistema de discos se encuentra el bulbo galáctico o protuberancia central. Es una región densamente poblada, de forma aproximadamente esferoidal o como un maní, que se extiende varios miles de años luz desde el centro galáctico. El bulbo está compuesto principalmente por estrellas viejas, de población 2, con órbitas mucho más aleatorias que las estrellas del disco. En su centro exacto, oculto a nuestra vista en luz visible por densas nubes de polvo, pero detectable en ondas de radio e infrarrojas, reside el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, con una masa de unos 4 millones de veces la de nuestro Sol. ¿Cómo llegaron los astrónomos a esta imagen detallada y a la estimación de tamaño de 100.000 años luz, considerando que estamos atrapados dentro de la propia galaxia y no podemos verla desde fuera? La tarea fue un monumental trabajo detectivesco cósmico que se extendió durante décadas. Una de las herramientas clave fueron las estrellas variables, estrellas cuyo brillo cambia de forma periódica y predecible. Dos tipos particulares, las cefeidas y las RR Lyrae, tienen una propiedad crucial. Su período de variación está directamente relacionado con su luminosidad intrínseca, su brillo real. Al medir el período de una de estas estrellas, los astrónomos pueden determinar su brillo real. Comparando este brillo real con el brillo aparente que vemos desde la Tierra, pueden calcular su distancia con una precisión notable, utilizando la ley del inverso del cuadrado de la luz. Estas estrellas actúan como candelas estándar cósmicas. Al encontrar y medir las distancias a cefeidas y RR Lyrae en diferentes partes de la galaxia, los astrónomos pudieron comenzar a trazar su estructura tridimensional y estimar su tamaño total. Otro método crucial fue el uso de la radioastronomía. El gas de hidrógeno neutro, el componente más abundante del medio interestelar, emite ondas de radio a una longitud de onda muy específica, 21 centímetros. Estas ondas de radio no son bloqueadas por el polvo interestelar que oscurece nuestra visión en luz visible. Al mapear la intensidad y el ligero desplazamiento Doppler de esta emisión de 21 centímetros en todo el cielo, los radioastrónomos pudieron trazar por primera vez la distribución del gas en la galaxia y revelar la existencia de los brazos espirales, confirmando que vivimos en una galaxia espiral. Combinando estas técnicas, el mapeo de candelas estándar, la radioastronomía del gas de hidrógeno, con el conteo de estrellas en diferentes direcciones, corregido por los efectos del polvo, y el estudio de la distribución de los cúmulos globulares realizado por Shapley, surgió gradualmente el consenso a mediados del siglo XX. La Vía Láctea era una galaxia espiral barrada con un disco visible de aproximadamente 100.000 años luz de diámetro y un bulbo central. Nuestro Sol se encontraba a unos 26 a 28.000 años luz del centro, dentro del disco delgado. Esta imagen se convirtió en el fundamento de nuestra comprensión galáctica. Era una imagen coherente, respaldada por múltiples líneas de evidencia, y proporcionaba un marco robusto para estudiar nuestra galaxia y compararla con otras en el universo. Era la Vía Láctea que creíamos conocer. Pero esta imagen, aunque precisa para los componentes visibles y densos, omitía las vastas extensiones exteriores, los reinos fantasmales que solo ahora estamos comenzando a mapear y que revelan un gigante de proporciones inesperadas. La estructura clásica de la Vía Láctea, con su disco de 100.000 años luz y su bulbo central, es el escenario donde se desarrolla la vida y la muerte de sus habitantes más numerosos y visibles, las estrellas. Pero nuestra galaxia es mucho más que una simple colección de soles. Es un ecosistema cósmico complejo, un tapiz tejido con estrellas de diferentes edades y composiciones, vastas nubes de gas interestelar que actúan como la materia prima para nuevas generaciones, y finas cortinas de polvo que oscurecen nuestra vista y juegan un papel crucial en la química galáctica. Comprender estos componentes visibles es esencial para apreciar la imagen tradicional de la Vía Láctea, antes de que podamos desvelar las capas ocultas que revelan su verdadera inmensidad. Las estrellas son, por supuesto, los ciudadanos más prominentes de la galaxia. Estimaciones basadas en el modelo clásico sitúan su número entre 100.000 millones y 400.000 millones, una población asombrosa de soles de todos los tamaños, colores y edades. Los astrónomos clasifican estas estrellas en dos grandes categorías o poblaciones, basadas en su composición química y su ubicación. Las estrellas de población 1 son estrellas relativamente jóvenes, como nuestro Sol.
se encuentran predominantemente en el disco delgado de la galaxia, siguiendo órbitas casi circulares alrededor del centro galáctico. Su característica definitoria es su metalicidad, un término que en astronomía se refiere a la abundancia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Las estrellas de población 1 son ricas en estos elementos pesados porque se formaron a partir de nubes de gas que ya habían sido enriquecidas por generaciones anteriores de estrellas que vivieron, murieron y esparcieron sus elementos procesados al medio interestelar. Son las estrellas de segunda o tercera generación. En contraste, las estrellas de población 2 son mucho más antiguas, formadas en las primeras etapas de la historia de la galaxia, hace más de 10.000 millones de años. Se encuentran principalmente en el bulbo central y en el halo estelar que rodea al disco. Sus órbitas son mucho más elípticas y aleatorias, no confinadas al plano galáctico. Su característica clave es su baja metalicidad. Se formaron a partir de las nubes de gas primordiales, compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, antes de que el universo hubiera tenido tiempo de enriquecerse significativamente con elementos más pesados. Estas estrellas antiguas son fósiles cósmicos que nos cuentan la historia temprana de la formación de la Vía Láctea. Las estrellas no nacen solas. Nacen en grupos dentro de las vastas nubes de gas y polvo que impregnan el disco galáctico, particularmente concentradas en los brazos espirales. Estas nubes interestelares son los viveros de la galaxia. La forma más abundante de este gas es el hidrógeno atómico neutro, o H1, detectable por su emisión de radio de 21 centímetros, que nos permitió mapear la estructura espiral. Pero para que nazcan estrellas, se necesitan condiciones mucho más frías y densas. Estas condiciones se encuentran en las nubes moleculares gigantes, vastos complejos de gas de hidrógeno molecular, H2, y polvo, con masas de millones de veces la de nuestro Sol y temperaturas apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. Es dentro de estas nubes frías y oscuras, donde la gravedad puede finalmente superar la presión del gas, provocando el colapso de núcleos densos que se convertirán en protoestrellas. Cuando las estrellas jóvenes y masivas nacen dentro de estas nubes, su intensa radiación ultravioleta y sus potentes vientos estelares ionizan el gas circundante, haciéndolo brillar con un característico color rojizo. Estas son las nebulosas de emisión, o regiones H2, como la famosa nebulosa de Orión. Son faros luminosos que señalan las regiones de formación estelar activa. A veces, la luz de las estrellas jóvenes no es lo suficientemente energética para ionizar el gas, pero sí para ser reflejada por las partículas de polvo cercanas, creando nebulosas de reflexión, que a menudo tienen un color azulado porque el polvo dispersa la luz azul de manera más eficiente. Y en otras áreas, las nubes de gas y polvo son tan densas que bloquean por completo la luz de las estrellas que se encuentran detrás, apareciendo como siluetas oscuras contra el fondo estrellado. Estas son las nebulosas oscuras, como la nebulosa cabeza de caballo. Las estrellas nacidas juntas de la misma nube molecular a menudo permanecen unidas gravitacionalmente durante un tiempo, formando cúmulos abiertos. Estos son grupos de unas pocas docenas a unos pocos miles de estrellas jóvenes, de edad similar y composición química similar, que viajan juntas a través del disco galáctico. Ejemplos famosos incluyen las Pléyades o las Híades. Con el tiempo, las interacciones gravitacionales con otras estrellas y nubes de gas tienden a dispersar estos cúmulos abiertos, y sus estrellas miembros se mezclan con la población general del disco. Contrastando con estos cúmulos jóvenes y efímeros, se encuentran los cúmulos globulares. Estos son reliquias majestuosas del pasado de la galaxia. Son colecciones esféricas y densamente pobladas de cientos de miles, a veces millones, de estrellas de población 2, todas nacidas juntas en las primeras etapas de la formación de la Vía Láctea. Orbitan el centro galáctico no en el disco, sino en el vasto halo esferoidal, siguiendo trayectorias altamente elípticas e inclinadas. Su distribución espacial fue la clave que usó Harlow Shapley para determinar nuestra verdadera posición en la galaxia. Son cápsulas del tiempo que contienen las estrellas más antiguas que conocemos. Finalmente, está el polvo interestelar. Aunque constituye solo una pequeña fracción de la masa del medio interestelar, el polvo juega un papel crucial.
Estas diminutas partículas, compuestas principalmente de silicatos y granos de carbono recubiertos de hielo, son responsables de la extinción interestelar, la absorción y dispersión de la luz de las estrellas, que nos impide ver objetos distantes en el plano galáctico en luz visible. Es el polvo el que crea las oscuras bandas que vemos cortando la Vía Láctea en el cielo nocturno y el que engañó a Kapteyn, haciéndole creer que estábamos en el centro. Pero el polvo no es solo un obstáculo. Es esencial para la formación de estrellas, ya que ayuda a enfriar las nubes moleculares y proporciona superficies sobre las cuales se pueden formar moléculas complejas. Así, la imagen clásica de la Vía Láctea es la de un ecosistema vibrante, confinado en gran medida a un disco de 100.000 años luz. Un lugar de nacimiento, vida y muerte estelar, lleno de estructuras visibles como brazos espirales, nebulosas brillantes y cúmulos estelares, todo ello envuelto en un velo de gas y polvo. Era una imagen completa y coherente, pero era una imagen que se centraba casi exclusivamente en la luz, en lo que podíamos ver. Omitía las vastas extensiones de oscuridad, tanto la oscuridad literal de las regiones exteriores como la oscuridad conceptual de la materia invisible, que ahora sabemos que dominan la verdadera escala de nuestro hogar. La imagen clásica de la Vía Láctea, con su disco brillante de 100.000 años luz y su denso bulbo central, aunque precisa en sus detalles, siempre fue reconocida como incompleta. Los astrónomos sabían desde hace mucho tiempo que esta estructura visible estaba envuelta en un componente mucho más vasto y difuso, una especie de atmósfera estelar esférica conocida como el halo galáctico. En el modelo tradicional, este halo era considerado como una reliquia antigua, una vasta pero escasamente poblada esfera que contenía las estrellas más viejas de la galaxia y los majestuosos cúmulos globulares. Su contribución a la masa total visible de la galaxia se consideraba relativamente menor, y sus límites exteriores eran difusos y mal definidos. Sin embargo, es precisamente en este componente olvidado, en este reino de estrellas fantasmales, donde comenzaron a aparecer las primeras grietas serias en la imagen estándar de nuestra galaxia. Las observaciones modernas, armadas con una tecnología de mapeo estelar sin precedentes, han revelado que este halo estelar no es un simple apéndice, sino una estructura de una extensión asombrosa, empujando los límites conocidos de la Vía Láctea mucho más allá de lo que se creía posible. En la visión clásica, el halo estelar era el hogar de las estrellas de población 2, las primeras generaciones de estrellas que se formaron en la Vía Láctea hace más de 10 u 12.000 millones de años. Estas estrellas, pobres en metales, no residen en el disco plano, sino que siguen órbitas altamente elípticas y aleatorias, viajando muy por encima y por debajo del plano galáctico y sumergiéndose ocasionalmente a través del disco. Los cúmulos globulares, esas densas y antiguas bolas de cientos de miles de estrellas, también son habitantes prominentes del halo, orbitando el centro galáctico como satélites. Se creía que este halo se extendía quizás unos pocos cientos de miles de años luz desde el centro galáctico, desvaneciéndose gradualmente en el vacío intergaláctico. El principal desafío para mapear la verdadera extensión del halo siempre ha sido la extrema dificultad de detectar y medir las distancias a sus habitantes. Las estrellas del halo son intrínsecamente tenues, muchas son enanas rojas viejas, y están increíblemente dispersas. Encontrar estas agujas en el pajar cósmico y luego determinar con precisión si realmente pertenecen a nuestra galaxia o si son estrellas de primer plano o galaxias distantes, ha sido una tarea hercúlea. Los métodos tradicionales dependían de identificar ciertos tipos de estrellas variables, como las RR Lyrae, que actúan como candelas estándar, o de realizar estudios profundos en pequeñas áreas del cielo. Estos métodos proporcionaron una imagen general, pero carecían de la precisión y el alcance para trazar los límites exteriores definitivos. Todo cambió radicalmente con el lanzamiento en 2013 de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Gaia no es un telescopio de imágenes en el sentido tradicional. Es una máquina de astrometría diseñada para realizar las mediciones más precisas jamás hechas de las posiciones, los movimientos y las distancias de las estrellas en nuestra galaxia. Durante años, Gaia ha estado escaneando repetidamente todo el cielo, midiendo con una precisión sin precedentes el paralaje de las estrellas, el pequeño cambio aparente en su posición causado por la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que permite calcular su distancia, y su movimiento propio, su movimiento lateral a través del cielo.
Gaia está creando un mapa tridimensional dinámico de la Vía Láctea con una resolución miles de veces superior a la de cualquier catálogo anterior, abarcando más de 1.000 millones de estrellas. Y son precisamente estos datos de Gaia los que han permitido a los astrónomos adentrarse en el halo estelar como nunca antes. Al combinar las distancias precisas obtenidas por Gaia con mediciones del movimiento radial, obtenidas a través del efecto Doppler en espectros, los científicos pueden ahora reconstruir la órbita tridimensional completa de una estrella dentro de la galaxia. Esto les permite identificar con una certeza mucho mayor qué estrellas son verdaderos miembros del halo, incluso aquellas que se encuentran a distancias enormes del centro galáctico. Ya no dependen solo de encontrar tipos específicos de estrellas brillantes. Pueden usar la dinámica orbital para mapear la población completa del halo. Los resultados que han surgido de los análisis de los datos de Gaia han sido asombrosos y han obligado a una revisión fundamental del tamaño de nuestra galaxia. Los astrónomos han identificado estrellas RR Lyrae, marcadores clásicos del halo antiguo, a distancias de más de 1 millón de años luz del centro galáctico. Esto es 10 veces el diámetro tradicionalmente aceptado del disco visible. Estas estrellas no son objetos aislados, parecen formar parte de una vasta estructura estelar que se extiende mucho más allá de lo que nadie había anticipado. Otros estudios, rastreando diferentes tipos de estrellas del halo, han llegado a conclusiones similares, sugiriendo que el halo estelar podría extenderse hasta la mitad de la distancia a la galaxia de Andrómeda. La Vía Láctea visible, la galaxia hecha de estrellas, no termina abruptamente en el borde del disco. Se desvanece mucho más gradualmente, en una esfera de estrellas fantasmales de un tamaño colosal, con un diámetro total que podría superar los 2 millones de años luz. Nuestra galaxia es, en términos de su componente estelar, al menos 20 veces más grande de lo que habíamos pensado durante medio siglo. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas. Primero, significa que la masa total contenida solo en las estrellas de la Vía Láctea es significativamente mayor de lo que estimábamos. Aunque el halo es difuso, su volumen es tan inmenso que incluso una baja densidad de estrellas suma una masa considerable. Esto, a su vez, afecta nuestras estimaciones del número total de estrellas en la galaxia, que podría ser sustancialmente mayor que la cifra de 400.000 millones a menudo citada. Segundo, un halo estelar tan vasto y extendido no puede haberse formado únicamente a partir del colapso inicial de la protogalaxia. Su tamaño sugiere una historia de formación mucho más dominada por fusiones y canibalismo galáctico. Indica que la Vía Láctea ha devorado a un gran número de galaxias enanas a lo largo de su vida, y que las estrellas arrancadas de estas galaxias satélite durante esas fusiones han sido dispersadas para formar esta estructura extendida. El halo estelar es en esencia el cementerio de las galaxias que la Vía Láctea ha consumido. La verdad prohibida que revela el redescubrimiento del halo estelar es que incluso la parte luminosa de nuestra galaxia era mucho más grande y tenía una historia mucho más violenta de lo que habíamos admitido. La imagen pulcra del disco de 100.000 años luz era solo la parte central y más brillante de una estructura mucho más monstruosa. Pero este halo estelar recién revelado, por inmenso que sea, sigue siendo solo la espuma visible sobre un océano aún más profundo y vasto de invisibilidad, el reino de la materia oscura que define el verdadero tamaño y la verdadera masa de nuestro hogar cósmico. El descubrimiento de que el halo estelar de la Vía Láctea se extiende por millones de años luz fue una revelación asombrosa. Demostró que incluso la parte luminosa de nuestra galaxia era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Pero esta vasta esfera de estrellas antiguas es solo la punta visible de un iceberg cósmico. La verdadera inmensidad de la Vía Láctea no reside en la luz que emite, sino en la oscuridad que la envuelve. Para comprender el verdadero tamaño y la verdadera masa de nuestro hogar galáctico, debemos adentrarnos en el reino de lo invisible, en el dominio de la materia oscura. Es este componente misterioso, cuya naturaleza exacta sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física moderna, el que realmente define las fronteras gravitacionales de nuestra galaxia y revela una estructura de proporciones verdaderamente monstruosas. La historia del descubrimiento de la materia oscura es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Comenzó no con una observación directa, sino con una anomalía,
una discrepancia persistente entre la forma en que las galaxias deberían comportarse según las leyes de la gravedad de Newton y Einstein, y la forma en que realmente se comportan. La evidencia más sólida y fundamental provino del estudio de las curvas de rotación galáctica. Imaginemos nuestro sistema solar. Los planetas más cercanos al Sol, como Mercurio y Venus, orbitan a velocidades muy altas. Los planetas más lejanos, como Neptuno, orbitan mucho más despacio. Esto se debe a que la mayor parte de la masa del sistema solar está concentrada en el centro, en el Sol. La fuerza gravitacional disminuye con la distancia, por lo que los planetas exteriores sienten un tirón más débil y necesitan moverse más lentamente para mantener una órbita estable. Este comportamiento, donde la velocidad orbital disminuye con la distancia desde el centro masivo, se conoce como rotación kepleriana, y es exactamente lo que predicen las leyes de Newton. Los astrónomos esperaban encontrar un comportamiento similar en las galaxias espirales como la nuestra. La mayor parte de la luz visible, y por lo tanto, la mayor parte de la masa visible, estrellas gas, parece estar concentrada en el bulbo central y en el disco interior. Por lo tanto, se esperaba que las estrellas en los bordes exteriores del disco galáctico, lejos del centro masivo, orbitaran mucho más lentamente que las estrellas más cercanas al centro. Sin embargo, cuando la astrónoma Vera Rubin y sus colaboradores, en la década de 1970, realizaron mediciones cuidadosas de las velocidades orbitales de las estrellas en la galaxia de Andrómeda y otras espirales, encontraron algo completamente diferente y desconcertante. Descubrieron que las curvas de rotación galáctica no disminuían con la distancia. En cambio, después de una subida inicial cerca del centro, las velocidades orbitales se mantenían sorprendentemente constantes hasta los bordes más lejanos observables del disco galáctico. Las estrellas en la periferia se movían tan rápido como las estrellas mucho más cercanas al centro. Era como si Neptuno orbitara el Sol a la misma velocidad que la Tierra. Este resultado era imposible de explicar si la única masa presente era la que podíamos ver. Faltaba algo, faltaba mucha masa. La única forma de reconciliar estas observaciones con las leyes de la gravedad era postular la existencia de una enorme cantidad de materia invisible que no emitía ni absorbía luz, pero que ejercía una atracción gravitacional significativa. Esta materia invisible, bautizada como materia oscura, no podía estar concentrada en el disco visible. Para explicar las curvas de rotación planas, tenía que estar distribuida en un vasto halo esférico o ligeramente achatado que envolvía por completo a la galaxia visible, extendiéndose mucho más allá del borde del disco estelar. Dentro de este halo masivo de materia oscura, la galaxia visible que conocemos, el disco, el bulbo, el halo estelar, sería solo una pequeña componente incrustada en su centro. Desde los trabajos pioneros de Vera Rubin, la evidencia de la existencia de halos de materia oscura se ha vuelto abrumadora, proveniente de múltiples líneas de investigación independientes. El estudio de los movimientos de las galaxias dentro de los cúmulos de galaxias también revela la presencia de mucha más masa de la que podemos ver, masa necesaria para mantener unido el cúmulo gravitacionalmente. El fenómeno de las lentes gravitacionales, donde la masa de un objeto masivo curva la luz de objetos más distantes, nos permite pesar la cantidad total de masa presente, incluyendo la materia oscura. Las mediciones precisas de las anisotropías en el fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang, también son consistentes con un universo donde la materia oscura constituye una fracción significativa de la densidad total de materia y energía. Aunque la naturaleza exacta de la materia oscura sigue siendo un misterio, las principales candidatas son partículas subatómicas exóticas que interactúan muy débilmente con la materia normal. Su existencia y su distribución en halos galácticos son ahora parte del modelo estándar de la cosmología, y es este halo de materia oscura el que define el verdadero tamaño gravitacional de la Vía Láctea. ¿Cuán grande es este halo? Las estimaciones varían, ya que sus bordes son, por definición, invisibles y difíciles de determinar. Sin embargo, los modelos actuales, basados en simulaciones y observaciones indirectas, sugieren que el halo de materia oscura de la Vía Láctea se extiende hasta un radio de al menos 1 millón de años luz, y posiblemente hasta 2 millones de años luz o más, desde el centro galáctico. Esto significa que el diámetro total de la influencia gravitacional de nuestra galaxia podría ser de 2 a 4 millones de años luz, o incluso mayor. Comparemos esto con los 100.000 años luz del disco visible. La galaxia real,
la entidad gravitacionalmente ligada que llamamos Vía Láctea, es 20 a 40 veces más grande en diámetro que la imagen que tradicionalmente teníamos de ella. Y en términos de masa, la discrepancia es aún mayor. Se estima que la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo. Dentro de nuestra galaxia, esto significa que la masa total contenida en el halo de materia oscura podría ser 10 a 20 veces mayor que la masa combinada de todas las estrellas, el gas y el polvo que podemos ver. Vivimos dentro de una estructura gigantesca cuya inmensa mayoría es completamente invisible para nosotros. La verdad prohibida que revela la existencia de este colosal halo de materia oscura es que la Vía Láctea que percibimos con nuestros telescopios es solo la punta luminosa de un iceberg cósmico inimaginablemente grande y oscuro. El verdadero tamaño de nuestra galaxia no está definido por la luz de sus estrellas, sino por el alcance de su dominio gravitacional invisible. Y este dominio se extiende mucho más allá de lo que habíamos pensado. Lo suficiente como para empezar a interactuar físicamente con nuestra vecina gigante, Andrómeda. Esta nueva comprensión de nuestra inmensidad invisible es la clave final para entender por qué la colisión es inevitable y cómo se desarrollará la verdadera historia de nuestra galaxia. La revelación de que el halo estelar de nuestra galaxia se extiende por millones de años luz, mucho más allá del disco visible, fue un descubrimiento transformador por sí mismo. Demostró que incluso la Vía Láctea luminosa era un gigante subestimado, pero esta nueva visión del halo no era simplemente la de una esfera difusa y uniforme de estrellas antiguas. Gracias a la precisión sin precedentes de la misión Gaia, hemos descubierto que este vasto halo está lejos de ser homogéneo. Está entrecruzado por estructuras intrincadas, largos y delgados filamentos de estrellas que se arquean a través del espacio galáctico como ríos celestiales. Estas corrientes estelares, o ríos estelares, son las cicatrices de la violenta historia de formación de nuestra galaxia. Son los restos fantasmales de galaxias enanas y cúmulos globulares que fueron desgarrados por la inmensa gravedad de la Vía Láctea, y actúan como trazadores fósiles, revelando no solo el verdadero alcance de nuestro halo, sino también la naturaleza caníbal de nuestro hogar cósmico. El concepto de corrientes estelares no es completamente nuevo. Ya en la década de 1990, los astrónomos comenzaron a encontrar evidencia de estructuras estelares alargadas en el halo utilizando estudios terrestres. El descubrimiento más famoso fue la corriente estelar de Sagitario. Se descubrió que la galaxia enana elíptica de Sagitario, una pequeña galaxia satélite que orbita la Vía Láctea, está en proceso de ser completamente destrozada por nuestras fuerzas de marea. A medida que orbita a través de nuestro halo, sus estrellas están siendo arrancadas y estiradas en dos largas colas de marea, una que la precede en su órbita y otra que la sigue. Estas colas ahora envuelven toda la Vía Láctea, formando un vasto río de estrellas que se arquea sobre los polos galácticos. La corriente de Sagitario fue la primera prueba contundente de que nuestra galaxia todavía está creciendo activamente al devorar a sus vecinos más pequeños. Sin embargo, antes de la llegada de Gaia, la detección y el mapeo de estas corrientes estelares era una tarea increíblemente difícil. Las corrientes son intrínsecamente muy tenues. Sus estrellas están dispersas sobre vastas áreas del cielo, a menudo escondidas entre el denso campo de estrellas de primer plano de nuestro propio disco galáctico. Encontrar estas estructuras era como intentar discernir un débil sendero en un bosque denso y brumoso. Los astrónomos tenían que buscar grupos de estrellas que tuvieran propiedades similares, como la misma distancia aproximada, la misma composición química, metalicidad, y crucialmente, el mismo movimiento coherente a través del espacio. Era un trabajo detectivesco meticuloso, limitado a las corrientes más brillantes y cercanas. La misión Gaia cambió radicalmente este panorama. Al medir con una precisión sin precedentes las posiciones, distancias y movimientos propios de más de 1.000 millones de estrellas, Gaia nos proporcionó el conjunto de datos definitivo para desenredar la compleja danza de las estrellas en nuestra galaxia. Con los datos de Gaia, los astrónomos ya no tienen que buscar estrellas individuales que podrían pertenecer a una corriente. Pueden buscar directamente grupos de estrellas que se mueven juntas en el espacio tridimensional, como un cardumen de peces nadando en la misma dirección a través del océano. Utilizando algoritmos informáticos sofisticados para analizar este vasto conjunto de datos,
Los científicos han comenzado a descubrir una multitud de corrientes estelares previamente desconocidas, revelando que el halo de la Vía Láctea es un lugar mucho más estructurado y dinámico de lo que se pensaba. Los descubrimientos han sido espectaculares. Se han identificado docenas de nuevas corrientes estelares, cada una con su propio nombre evocador, como Styx, Acheron, Lete o la corriente de Fimbulthul, nombrada en honor a un río de la mitología nórdica. Algunas de estas corrientes son relativamente cortas y parecen ser los restos de cúmulos globulares que se han disuelto gradualmente. Pero otras son inmensas, extendiéndose por cientos de miles o incluso millones de años luz a través del halo galáctico. Son claramente los cadáveres desgarrados de galaxias enanas que cayeron en la Vía Láctea hace miles de millones de años. Cada una de estas corrientes es una cápsula del tiempo. Las estrellas dentro de una corriente comparten una edad y una composición química comunes, heredadas de su galaxia progenitora. Al estudiar las propiedades de las estrellas en diferentes corrientes, los astrónomos pueden reconstruir la historia de las fusiones de nuestra galaxia. Pueden determinar cuántas galaxias enanas ha devorado la Vía Láctea, cuándo ocurrieron esas fusiones y qué tipo de galaxias eran. Es una forma de arqueología galáctica, utilizando los ríos de estrellas como fragmentos de cerámica cósmica para reconstruir el pasado. Y lo que esta arqueología galáctica está revelando es una historia de canibalismo implacable. Parece que una gran fracción de las estrellas en el halo de la Vía Láctea no se formaron in situ, sino que fueron aportadas por estas fusiones con galaxias más pequeñas. Un evento de fusión particularmente masivo, ocurrido hace unos 8 a 11 mil millones de años, parece haber sido responsable de una gran parte de la población del halo interior. Esta colisión primordial, a veces llamada la fusión Gaia-Encélado o Gaia-Salchicha, debido a la forma alargada de la estructura resultante en ciertos diagramas, fue un evento transformador que ayudó a construir el disco grueso de nuestra galaxia y pobló su halo temprano. La verdad prohibida que revelan estos ríos estelares es doble. Primero, confirman de manera visualmente impactante la verdadera extensión del halo estelar. Al trazar estas corrientes a distancias de cientos de miles de años luz, proporcionan trazadores luminosos que delinean los límites exteriores de la Vía Láctea visible, confirmando que nuestra galaxia es mucho más grande de lo que indicaba el modelo del disco. Segundo, revelan la verdadera naturaleza de nuestra historia galáctica. La Vía Láctea no es una isla tranquila que evolucionó en aislamiento. Es una depredadora cósmica, una conquistadora que ha crecido a lo largo de miles de millones de años, devorando y asimilando a sus vecinos más pequeños. Su inmensidad actual es el resultado directo de este pasado violento. El halo estelar no es una simple atmósfera. Es un campo de batalla lleno de los fantasmas de las galaxias caídas. Y esta imagen de una galaxia construida a través de la interacción y la fusión nos lleva al siguiente componente recién descubierto de su inmensidad, el vasto océano de gas que se extiende aún más allá de las estrellas más lejanas. La revelación de un halo estelar que se extiende por millones de años luz, poblado por las estrellas fantasmales de galaxias devoradas, fue un paso crucial para redibujar el mapa de la Vía Láctea visible. Pero las estrellas, aunque son los habitantes más luminosos de este reino exterior, no son su único componente. Rodeando toda la estructura estelar, extendiéndose aún más lejos en el espacio intergaláctico, existe un océano invisible de proporciones verdaderamente colosales. Es una vasta y tenue atmósfera galáctica, compuesta principalmente de gas caliente y difuso, conocida por los astrónomos como el medio circungaláctico, o CGM por sus siglas en inglés. El estudio de este componente esquivo ha añadido otra capa de inmensidad a nuestra galaxia, revelando una reserva masiva de materia que juega un papel fundamental en la vida y evolución de la Vía Láctea, y cuyas fronteras exteriores podrían estar ya en contacto con las de nuestra vecina gigante, Andrómeda. Durante mucho tiempo, se asumió que el espacio entre las galaxias era un vacío casi perfecto. Se sabía que las propias galaxias contenían gas interestelar, la materia prima para formar estrellas, pero se pensaba que este gas estaba en gran medida confinado a los discos galácticos. Sin embargo, a medida que nuestras observaciones se volvieron más sensibles, comenzamos a encontrar evidencia de gas fuera de los límites visibles de las galaxias. Este gas no era frío y denso como las nubes moleculares donde nacen las estrellas, sino extremadamente caliente, con temperaturas de millones de grados Celsius,
y extraordinariamente difuso, con densidades mucho menores que el mejor vacío que podemos crear en un laboratorio terrestre. Este es el medio circungaláctico. ¿De qué está hecho este CGM? Es principalmente hidrógeno y helio, los elementos más abundantes del universo, pero a esas temperaturas extremas, los átomos están ionizados, es decir, han perdido sus electrones, formando un plasma. Este plasma también está enriquecido, aunque en menor medida que el disco galáctico, con elementos más pesados expulsados de la galaxia por explosiones de supernova y vientos estelares. El CGM es, en esencia, una mezcla del gas primordial que quedó de la formación de la galaxia y el material procesado que ha sido reciclado desde la galaxia hacia su halo. Detectar este gas caliente y difuso es un desafío enorme. Al estar tan caliente, no emite mucha luz visible ni ondas de radio como el gas frío. La principal forma en que los astrónomos lo estudian es a través de una técnica ingeniosa que utiliza los objetos más brillantes y distantes del universo como linternas cósmicas, los cuásares. Los cuásares son núcleos galácticos activos increíblemente luminosos, alimentados por agujeros negros supermasivos. Se encuentran a miles de millones de años luz de distancia. Cuando la luz de un cuásar distante viaja hacia nosotros, debe atravesar cualquier material que se encuentre en su camino, incluyendo el vasto halo de gas de nuestra propia Vía Láctea. A medida que la luz del cuásar atraviesa el CGM, los átomos y los iones presentes en el gas absorben la luz en longitudes de onda muy específicas, características de cada elemento químico. Al analizar el espectro de la luz del cuásar que llega a la Tierra, los astrónomos pueden ver estas huellas dactilares de absorción. Son como líneas oscuras en el arco iris de la luz del cuásar, indicando qué elementos están presentes en el gas del CGM, a qué temperatura se encuentran y cuánto gas hay a lo largo de esa línea de visión. Utilizando la luz de cientos de cuásares situados en diferentes direcciones del cielo, los astrónomos han podido comenzar a mapear la distribución tridimensional y las propiedades de este halo de gas invisible que nos rodea. Y los resultados de estos estudios, particularmente aquellos realizados con el telescopio espacial Hubble y su sensible espectrógrafo de orígenes cósmicos, han sido asombrosos. Han revelado que el CGM de la Vía Láctea es mucho más masivo y extenso de lo que se creía posible. Se extiende por lo menos 300.000 años luz desde el centro galáctico, envolviendo por completo todo el disco estelar y gran parte del halo estelar interior, pero la evidencia sugiere que sus límites exteriores podrían llegar mucho, mucho más lejos. Algunos estudios trazando la presencia de gas débilmente ionizado indican que el CGM podría extenderse hasta 1 millón de años luz o más, posiblemente alcanzando la mitad de la distancia a la galaxia de Andrómeda. La masa total contenida en este vasto océano de gas es igualmente impresionante. Aunque es extremadamente difuso, su volumen es tan colosal que la masa total del CGM podría ser comparable a la masa combinada de todas las estrellas de la Vía Láctea. Esto significa que una porción significativa, quizás incluso la mayoría, de la materia normal, bariónica, es decir, no materia oscura, perteneciente a nuestra galaxia, no reside en el disco brillante que vemos, sino en este halo de gas caliente e invisible. Esta reserva masiva de gas no es un componente pasivo, juega un papel absolutamente crucial en la evolución a largo plazo de la Vía Láctea, actúa como un depósito de combustible para la formación estelar futura. Se cree que el gas frío del espacio intergaláctico fluye hacia la galaxia a través del CGM, enfriándose gradualmente y lloviendo sobre el disco galáctico para alimentar el nacimiento de nuevas estrellas. Al mismo tiempo, el CGM también recibe feedback de la propia galaxia. Los potentes vientos generados por las explosiones de supernova y la actividad del agujero negro central expulsan gas enriquecido con metales desde el disco hacia el halo. Este ciclo continuo de entrada y salida de gas a través del CGM regula la tasa de formación estelar de la galaxia y su enriquecimiento químico a lo largo de miles de millones de años. La verdad prohibida que revela la existencia de este inmenso medio circungaláctico es que la Vía Láctea es un ecosistema mucho más grande y complejo de lo que sugiere su apariencia visible. No es una isla aislada, sino una entidad que interactúa constantemente con su entorno intergaláctico a través de este vasto océano de gas, y su tamaño redefine, una vez más, nuestra noción de las fronteras galácticas.
Si el CGM se extiende por 1.000.000 de años luz, y sabemos que el CGM de Andrómeda es igualmente extenso, entonces la conclusión es ineludible. Los halos de gas de las dos galaxias más grandes del grupo local ya están en contacto. La colisión cósmica que discutimos en documentales anteriores no es solo un evento futuro, a nivel de sus atmósferas más externas ya ha comenzado. Esta interacción temprana entre los halos de gas es otro testimonio de la verdadera y recién descubierta inmensidad de nuestro hogar galáctico. Una inmensidad que tiene profundas consecuencias no solo para su futuro, sino también para nuestra comprensión de su contenido total y la posibilidad de vida en otros lugares. La revelación de que la Vía Láctea es una estructura mucho más vasta de lo que habíamos asumido durante medio siglo, con un halo estelar que se extiende por millones de años luz y un medio circungaláctico aún más grande, redefine fundamentalmente nuestro mapa cósmico. Pero la inmensidad, recién descubierta, no es solo una cuestión de tamaño físico, de kilómetros o años luz. Tiene una consecuencia directa y profunda sobre nuestra estimación del contenido de la galaxia, sobre el censo de sus habitantes más fundamentales, las estrellas. Si la casa es mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no deberíamos esperar encontrar más inquilinos en ella? La verdad prohibida que emerge de esta nueva escala es que la cifra que a menudo citamos para el número de estrellas en la Vía Láctea, entre 100.000 millones y 400.000 millones, podría ser una subestimación significativa. Nuestro hogar galáctico podría albergar una población estelar mucho más cercana al billón de soles. La estimación clásica del número de estrellas en la Vía Láctea se basaba, en gran medida, en el modelo del disco galáctico de 100.000 años luz. Los astrónomos intentaban calcular la densidad de estrellas en diferentes regiones del disco visible y del bulbo central, y luego extrapolaban esa densidad al volumen total estimado de la galaxia luminosa. Era un cálculo inherentemente difícil, plagado de incertidumbres. Nuestra posición dentro del disco nos impide tener una visión clara. El polvo interestelar bloquea la luz de las estrellas distantes. Y crucialmente, las estrellas más numerosas son también las más difíciles de ver. La gran mayoría de las estrellas en cualquier galaxia, incluyendo la nuestra, no son soles brillantes y masivos como Sirio o Betelgeuse. Son enanas rojas. Estas estrellas son mucho más pequeñas, más frías, y órdenes de magnitud más tenues que nuestro Sol. Se estima que las enanas rojas constituyen al menos el 75%, y quizás hasta el 90% de toda la población estelar. Pero debido a su extrema debilidad, son increíblemente difíciles de detectar, especialmente a grandes distancias. Incluso dentro de nuestro vecindario solar inmediato, todavía estamos descubriendo nuevas enanas rojas cercanas. Contar con precisión estas estrellas tenues y omnipresentes ha sido siempre el mayor desafío para determinar el número total de estrellas en la Vía Láctea. Ahora, consideremos cómo la nueva imagen de una Vía Láctea mucho más grande impacta este censo. El descubrimiento de que el halo estelar se extiende mucho más allá de lo que se pensaba significa que existe un volumen adicional inmenso que abarca millones de años luz de diámetro, que también está poblado por estrellas. Si bien la densidad de estrellas en el halo es mucho menor que en el disco, su volumen total es tan colosal que podría contener un número muy significativo de estrellas, quizás cientos de miles de millones de ellas. Además, las estrellas que pueblan el halo son predominantemente estrellas viejas de población 2, y entre ellas, las enanas rojas de baja masa son probablemente las más comunes. Estas son precisamente las estrellas más difíciles de detectar a grandes distancias. Es muy probable que nuestros censos anteriores del halo, basados en la detección de estrellas más brillantes como las gigantes rojas o las variables RR-Lyrae, estuvieran subestimando masivamente la población total de estrellas tenues que residen en estas vastas regiones exteriores. La misión Gaia ha sido revolucionaria al mapear estrellas del halo a distancias sin precedentes, pero incluso Gaia tiene sus límites de sensibilidad. Las enanas rojas más débiles en el halo exterior profundo siguen estando, en gran medida, más allá de nuestro alcance actual. Por lo tanto, la existencia de un halo estelar mucho más extenso sugiere directamente que el número total de estrellas en la Vía Láctea debe ser reconsiderado al alza. Si añadimos la población estelar estimada de este halo redescubierto a la población del disco y el bulbo, la cifra total se acerca mucho más a la marca del billón de estrellas, 1.000 millones de soles.
Esto colocaría a nuestra Vía Láctea en una categoría de masa estelar comparable a la de nuestra vecina gigante, la galaxia de Andrómeda, algo que encaja mejor con las observaciones de su dinámica gravitacional mutua. Esta revisión del número de estrellas tiene implicaciones que van más allá de una simple estadística astronómica. Un mayor número de estrellas significa una mayor masa estelar total para la galaxia. Aunque la masa estelar sigue siendo solo una pequeña fracción de la masa total dominada por la materia oscura, una estimación más precisa es crucial para refinar nuestros modelos de formación y evolución galáctica. Nos ayuda a entender mejor cuánta materia normal fue convertida en estrellas a lo largo de la historia de la Vía Láctea y cuánto gas queda disponible para la formación futura. Además, y quizás lo más emocionante, 1 billón de estrellas significa 1 billón de oportunidades para la existencia de planetas. Si la mayoría de las estrellas albergan sistemas planetarios, como sugieren las observaciones de exoplanetas de las últimas décadas, entonces, una Vía Láctea con 1 billón de estrellas contendría billones, o incluso trillones, de planetas. Este aumento dramático en el número de mundos potenciales tiene implicaciones directas para nuestras estimaciones sobre la prevalencia de la vida en la galaxia, un tema que exploraremos más a fondo. La verdad prohibida que emerge de este nuevo censo cósmico es que hemos estado subestimando fundamentalmente la escala de nuestra propia familia estelar. La Vía Láctea no es solo más grande en tamaño, es también mucho más poblada. La imagen de 100 a 400.000 millones de estrellas, aunque todavía citada a menudo, pertenece a una visión anticuada y demasiado conservadora de nuestra galaxia. La evidencia actual apunta a una metrópolis estelar mucho más grandiosa, un imperio de quizás 1 billón de soles. Reconocer esta inmensidad numérica es el siguiente paso crucial para comprender verdaderamente nuestro lugar en el cosmos y las posibilidades que se esconden en la vastedad de nuestro propio hogar galáctico. La Vía Láctea no solo ha crecido en nuestras mediciones, ha crecido en nuestra imaginación. La revelación de que nuestra Vía Láctea podría albergar cerca de 1 billón de estrellas, en lugar de los cientos de miles de millones previamente estimados, es una revisión monumental de nuestro censo cósmico. Pero esta cifra astronómica no es solo un número abstracto para los astrónomos galácticos. Tiene una consecuencia directa y profundamente emocionante para otra de las grandes búsquedas de la ciencia moderna: la búsqueda de vida extraterrestre. Si el número de soles en nuestra galaxia es mucho mayor, entonces, lógicamente, el número de mundos que orbitan esos soles también debe serlo. 1 billón de estrellas implica la existencia potencial de billones, o incluso trillones, de planetas solo en nuestra Vía Láctea. Esta inmensidad numérica recién descubierta no resuelve la pregunta de si estamos solos, pero sí cambia radicalmente las probabilidades, haciendo que la posibilidad de vida en otros lugares parezca mucho más plausible y el silencio del universo aún más desconcertante. Durante la mayor parte de la historia humana, la pregunta sobre la existencia de otros mundos más allá de nuestro sistema solar fue pura especulación filosófica. No teníamos forma de saber si los planetas eran una rareza cósmica o una consecuencia común de la formación estelar. Todo esto cambió drásticamente a finales del siglo XX y principios del XXI con la revolución de los exoplanetas. Gracias a telescopios espaciales pioneros como Kepler y TESS y a sofisticadas técnicas de detección desde Tierra, hemos descubierto miles de planetas orbitando otras estrellas. Y estos descubrimientos han revelado una verdad asombrosa: los planetas no son raros, son omnipresentes. Las estadísticas actuales sugieren que, en promedio, cada estrella en la Vía Láctea alberga al menos un planeta, y muchas estrellas tienen sistemas planetarios múltiples y complejos, similares al nuestro. Ahora, combinemos esta nueva comprensión de la ubicuidad de los planetas con nuestra estimación revisada del número de estrellas en la Vía Láctea. Si hay cerca de 1 billón de estrellas, y la mayoría de ellas tienen planetas, entonces nuestra galaxia contiene, como mínimo, 1 billón de planetas. Pero dado que muchas estrellas tienen múltiples planetas, la cifra real es probablemente mucho mayor, alcanzando los trillones. De repente, el escenario para la vida se ha expandido a una escala casi inconcebible, solo dentro de nuestro propio hogar galáctico. Por supuesto, no todos estos planetas son necesariamente aptos para la vida tal como la conocemos,
La búsqueda de mundos habitables se centra a menudo en el concepto de la zona habitable, o zona Ricitos de Oro. Esta es la región orbital alrededor de una estrella donde las temperaturas son las adecuadas para que el agua líquida pueda existir en la superficie de un planeta rocoso. El agua líquida se considera un ingrediente esencial para la vida tal como la entendemos. Si un planeta está demasiado cerca de su estrella, el agua se evaporaría. Si está demasiado lejos, se congelaría. La zona habitable es esa franja orbital justa. Estudios basados en los datos de Kepler y otras misiones sugieren que una fracción significativa de las estrellas en la Vía Láctea, quizás hasta una quinta parte o incluso más, albergan planetas del tamaño de la Tierra dentro de sus zonas habitables. Apliquemos esta fracción a nuestra nueva estimación de 1 billón de estrellas. Si incluso solo una décima parte de esas estrellas tiene un planeta similar a la Tierra en su zona habitable, eso todavía nos deja con 100.000 millones de mundos potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. 100.000 millones de tierras potenciales. Es una cifra que hace que la idea de que nuestro planeta sea el único oasis de vida en la inmensidad galáctica parezca estadísticamente improbable. Esta revisión al alza del número de mundos potencialmente habitables tiene un impacto directo en una de las herramientas conceptuales más famosas para estimar la probabilidad de vida inteligente: la ecuación de Drake. Formulada por el astrónomo Frank Drake en 1961, la ecuación intenta calcular el número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas y capaces de comunicarse en nuestra galaxia. Lo hace multiplicando una serie de factores: la tasa de formación de estrellas adecuadas, la fracción de esas estrellas con planetas, el número de planetas habitables por sistema, la fracción de esos planetas donde realmente surge la vida, la fracción de esos donde la vida evoluciona hacia la inteligencia, la fracción de esos que desarrollan tecnología de comunicación, y finalmente, el tiempo de vida promedio de tales civilizaciones. Muchos de los términos de la ecuación de Drake siguen siendo altamente inciertos, especialmente los relacionados con la probabilidad de que surja la vida y la inteligencia. Pero los primeros términos, relacionados con la astrofísica, se han vuelto mucho más claros gracias a los descubrimientos recientes. Sabemos que la tasa de formación de estrellas es considerable. Sabemos que los planetas son comunes. Sabemos que los planetas en la zona habitable son numerosos. Al aumentar drásticamente el primer término de la ecuación, el número total de estrellas, o la tasa de formación estelar que está relacionada, nuestra nueva comprensión del tamaño de la Vía Láctea aumenta significativamente el resultado final predicho por la ecuación, incluso si mantenemos estimaciones conservadoras para los factores biológicos y sociológicos. Una galaxia más grande simplemente ofrece muchas más oportunidades para que la vida surja y evolucione. Además, debemos considerar la población estelar del vasto halo galáctico redescubierto. Este halo está dominado por estrellas viejas de población 2, principalmente enanas rojas. Si bien las enanas rojas presentan desafíos para la habitabilidad, como las intensas erupciones estelares y el acoplamiento de marea que podría dejar a un planeta con un lado permanentemente achicharrado y el otro congelado, también son, con diferencia, las estrellas más numerosas y longevas de la galaxia. Si la vida puede encontrar una manera de surgir y prosperar en los planetas que orbitan estas estrellas tenues y omnipresentes, entonces el halo galáctico, con sus cientos de miles de millones de enanas rojas, podría representar un reservorio de mundos habitables aún mayor que el propio disco galáctico. La inmensidad recién descubierta de la Vía Láctea no solo añade más estrellas como nuestro Sol, sino que añade un número aún mayor de las estrellas más comunes del universo. La verdad prohibida que emerge de esta nueva perspectiva es que el escenario cósmico para la vida es mucho más vasto y fértil de lo que habíamos permitido en nuestros modelos anteriores. Si la vida es un fenómeno relativamente común que surge siempre que se dan las condiciones adecuadas, entonces nuestra galaxia, con su billón de estrellas y sus trillones de planetas, debería estar rebosante de vida en innumerables formas. Esto hace que el silencio que observamos, la aparente ausencia de cualquier señal de inteligencia extraterrestre, la paradoja de Fermi, sea aún más profundo y desconcertante. Una Vía Láctea más grande no resuelve la paradoja, la intensifica. Nos obliga a cuestionar aún más seriamente por qué, en un hogar tan vasto y lleno de potencial, parecemos estar tan solos.
La inmensidad recién descubierta de nuestra galaxia no es solo una medida de su tamaño, es una medida de la profundidad del misterio de nuestra propia existencia. La revelación de que la Vía Láctea es una estructura mucho más vasta y poblada de lo que habíamos imaginado, con un halo estelar extendido y un halo de materia oscura aún más colosal, no solo redefine nuestro lugar en el cosmos y multiplica las posibilidades de vida, también nos obliga a reexaminar algunos de los problemas más profundos y persistentes de la cosmología moderna. Uno de estos enigmas, que ha desafiado a los astrónomos durante décadas, es el llamado problema de los satélites perdidos, o el problema de las galaxias enanas. Se trata de una discrepancia flagrante entre el número de pequeñas galaxias satélite que nuestras teorías predicen que deberían orbitar la Vía Láctea y el número mucho menor que realmente observamos. La nueva comprensión de la verdadera escala de nuestra galaxia podría ser una pieza clave para resolver esta tensión fundamental entre la teoría y la realidad. Para entender el problema, debemos primero comprender cómo creemos que se forman las estructuras en el universo. El modelo estándar de la cosmología, conocido como Lambda-CDM, Lambda Cold Dark Matter, describe un universo dominado por una misteriosa energía oscura, lambda, y por materia oscura fría, Cold Dark Matter. En este modelo, la formación de estructuras es un proceso jerárquico. Las fluctuaciones de densidad primordiales en el universo primitivo, amplificadas por la gravedad, hicieron que la materia oscura comenzara a agruparse. Los primeros objetos en formarse fueron halos de materia oscura relativamente pequeños. Con el tiempo, estos halos pequeños se fusionaron gravitacionalmente para formar halos cada vez más grandes. Dentro de estos halos de materia oscura, el gas bariónico normal se enfrió, se condensó y formó las estrellas y las galaxias que vemos. Las galaxias grandes como la Vía Láctea no se formaron de una sola vez, sino a través de la fusión continua de muchas galaxias más pequeñas a lo largo de miles de millones de años. Una consecuencia directa de este modelo jerárquico es que una galaxia grande como la nuestra no debería estar sola. Debería estar rodeada por los restos de su proceso de formación, es decir, por una multitud de los halos de materia oscura más pequeños que fueron atraídos por su inmensa gravedad, pero que no llegaron a fusionarse por completo con el halo principal. Estos subhalos de materia oscura deberían orbitar dentro del halo más grande de la Vía Láctea, y dentro de muchos de estos subhalos, esperaríamos que el gas se hubiera condensado para formar galaxias enanas satélite, pequeñas colecciones de estrellas ligadas gravitacionalmente a la nuestra. Cuando los cosmólogos ejecutan simulaciones por ordenador increíblemente detalladas basadas en el modelo Lambda-CDM, simulando la evolución de una porción del universo para formar una galaxia similar a la Vía Láctea, obtienen una predicción clara. Estas simulaciones predicen que una galaxia como la nuestra debería estar rodeada por cientos o incluso miles de subhalos de materia oscura lo suficientemente masivos como para, teóricamente, albergar galaxias enanas visibles. Sin embargo, cuando miramos al cielo real, la imagen es muy diferente. Durante mucho tiempo, solo conocíamos unas pocas galaxias satélite orbitando la Vía Láctea, las más brillantes y obvias, como las nubes de Magallanes grande y pequeña, y algunas galaxias enanas esferoidales como Fornax y Escultor. En total, el censo apenas superaba la docena. Esta enorme discrepancia entre las predicciones teóricas, cientos o miles, y las observaciones, una docena, se conoció como el problema de los satélites perdidos. Parecía ser un fallo fundamental del modelo Lambda-CDM, una posible grieta en nuestra comprensión de la cosmología. Durante las últimas 2 décadas, la situación ha mejorado considerablemente gracias a los grandes sondeos del cielo, como el Slow and Digital Sky Survey, SDSS, el Dark Energy Survey, DES, y Pan-STARRS. Estos sondeos, capaces de mapear vastas áreas del cielo con una profundidad sin precedentes, han permitido a los astrónomos descubrir un gran número de nuevas galaxias satélite de la Vía Láctea. Estas recién descubiertas son mucho más pequeñas y tenues que las conocidas anteriormente, algunas conteniendo apenas unos pocos miles de estrellas. Son las llamadas galaxias enanas ultradébiles. Con estos descubrimientos, el número total de satélites conocidos de la Vía Láctea ha aumentado a más de 60. Este aumento significativo ha aliviado parcialmente la tensión.
demostró que, en parte, el problema era un sesgo observacional. Simplemente no habíamos sido capaces de ver las galaxias satélite más pequeñas y tenues que predecía la teoría. Además, la misión Gaia, al medir los movimientos precisos de las estrellas, ha permitido confirmar la pertenencia de muchas de estas candidatas a satélites y descubrir nuevas estructuras asociadas. Sin embargo, incluso con 60 satélites conocidos, la discrepancia con las predicciones de las simulaciones, cientos o miles, sigue siendo considerable. Esto ha llevado al desarrollo de explicaciones astrofísicas. La idea principal es que la física bariónica, los complejos procesos relacionados con el gas normal, la formación de estrellas y el feedback energético, como los vientos de las supernovas, podría ser mucho más eficiente a la hora de suprimir la formación de galaxias en los subhalos de materia oscura de baja masa. En otras palabras, muchos de los subhalos predichos por las simulaciones podrían existir realmente, pero estarían oscuros, es decir, no contendrían suficientes estrellas como para ser detectados como galaxias. La radiación ultravioleta del universo primitivo o los vientos energéticos de las primeras estrellas podrían haber expulsado el gas de estos pequeños halos antes de que pudieran formar estrellas significativas. Esta explicación es actualmente la favorita de muchos astrofísicos. Ahora, ¿cómo encaja en todo esto nuestra nueva comprensión del verdadero tamaño de la Vía Láctea? Un halo de materia oscura mucho más masivo y extenso, como sugieren las observaciones recientes, tiene implicaciones complejas para el problema de los satélites. Por un lado, un halo principal más masivo debería, según las simulaciones, atraer gravitacionalmente y capturar aún más subhalos, lo que, a primera vista, podría empeorar la discrepancia numérica. Sin embargo, un halo mucho más extenso también significa que el volumen dentro del cual deberíamos buscar satélites es mucho mayor. Quizás muchas de las galaxias enanas perdidas no están realmente perdidas, sino que simplemente orbitan a distancias mucho mayores del centro galáctico de lo que habíamos considerado dentro de las vastas y recién descubiertas regiones exteriores del halo. Los descubrimientos de Gaia de estrellas y corrientes estelares a millones de años luz de distancia apoyan esta idea. Podríamos estar solo viendo la punta del iceberg de la población de satélites, aquellos que orbitan más cerca. Además, la historia de formación más violenta que implica una galaxia más masiva, con más fusiones pasadas, podría haber afectado la supervivencia de las galaxias enanas. Las fuerzas de marea dentro de un halo más denso y masivo serían más fuertes, lo que podría haber destruido y desgarrado a un mayor número de galaxias satélite frágiles, especialmente las de baja masa, a lo largo de la historia cósmica. Sus estrellas se habrían dispersado para formar las corrientes estelares que ahora estamos descubriendo. Quizás el número de satélites que vemos hoy es menor no solo porque muchos halos son oscuros, sino también porque muchos han sido activamente destruidos. La verdad prohibida es que resolver el problema de los satélites perdidos requiere no solo entender la física de la formación de galaxias enanas, sino también tener un conocimiento preciso de la masa total y la extensión real del halo de la Vía Láctea. Nuestra ignorancia sobre nuestro propio hogar ha sido parte del problema. La nueva imagen de una Vía Láctea gigantesca, aunque no resuelve por sí sola el enigma, proporciona un marco cosmológico más preciso y complejo, dentro del cual podemos reevaluar tanto las predicciones teóricas como las estrategias observacionales. La respuesta al misterio de los satélites perdidos podría estar escrita en la verdadera inmensidad de la galaxia que apenas comenzamos a descubrir. La imagen emergente de la Vía Láctea como una estructura de proporciones monstruosas, con un halo estelar que se extiende por millones de años luz y un halo de materia oscura aún más vasto, no es solo una revisión de nuestro mapa cósmico. Es una ventana abierta a nuestro pasado más remoto y violento. La inmensidad que estamos descubriendo no es una característica con la que nuestra galaxia nació. Es el resultado acumulado de miles de millones de años de historia cósmica, una historia que, a la luz de esta nueva escala, parece haber sido mucho más dominada por la conquista y la asimilación de lo que sugerían los modelos anteriores. La verdad prohibida que revela el verdadero tamaño de la Vía Láctea es la confirmación de su pasado caníbal. Nuestra galaxia no creció de forma tranquila y aislada. Se construyó devorando sistemáticamente a sus vecinas más pequeñas. Recordemos el modelo estándar de formación de estructuras en el universo, el modelo jerárquico Lambda-CDM.
Predice que las galaxias grandes como la nuestra se forman a través de la fusión de halos de materia oscura más pequeños. Dentro de este marco, se esperaba que la Vía Láctea hubiera experimentado fusiones en su pasado, particularmente en sus etapas tempranas. Sin embargo, la imagen clásica de un disco galáctico relativamente contenido, rodeado por un halo antiguo pero difuso, a menudo llevaba a una visión de una galaxia que había alcanzado una cierta madurez y estabilidad hace miles de millones de años, con fusiones significativas siendo eventos más bien raros en su historia reciente. Los descubrimientos recientes, especialmente aquellos posibles gracias a la misión Gaia, están destrozando esta imagen de tranquilidad. La revelación de un halo estelar extremadamente extenso, que llega hasta la mitad de la distancia a Andrómeda, es difícil de explicar si la mayoría de sus estrellas se formaron in situ a partir del colapso primordial de gas. Una estructura tan vasta y difusa es mucho más coherente con un escenario donde una gran fracción de sus estrellas fueron aportadas desde el exterior, arrancadas de galaxias satélite que cayeron en el pozo gravitacional de la Vía Láctea y fueron destrozadas por sus fuerzas de marea. Las corrientes estelares que ahora estamos mapeando a través de este halo son la evidencia directa de este proceso. Son los cadáveres de esas galaxias devoradas, estirados en largos ríos de estrellas que trazan las órbitas de sus progenitores condenados. La corriente de Sagitario, el resto de una galaxia enana que todavía está siendo activamente canibalizada hoy en día, es solo el ejemplo más obvio. El descubrimiento de docenas de otras corrientes, algunas mucho más antiguas y masivas, sugiere que este proceso de canibalismo galáctico no ha sido un evento ocasional, sino una característica constante y definitoria de la historia de la Vía Láctea. La fusión Gaia-Encélado-Salchicha, identificada a través del análisis de los movimientos y la química de millones de estrellas del halo interior y del disco grueso, representa uno de los eventos de canibalismo más significativos que hemos descubierto hasta ahora. Ocurrió hace unos 8 a 11 mil millones de años y involucró la absorción de una galaxia enana relativamente masiva, quizás con una décima parte de la masa estelar de la Vía Láctea en ese momento. Esta única fusión parece haber contribuido con una fracción sustancial de las estrellas del halo interior y jugó un papel crucial en calentar el disco galáctico temprano, formando el disco grueso que observamos hoy. Fue un evento que transformó fundamentalmente la estructura de nuestra galaxia, y la evidencia sugiere que este no fue el único evento importante. Los astrónomos están encontrando pruebas de múltiples otras fusiones, tanto antiguas como más recientes, analizando las diferentes familias químicas y dinámicas de estrellas en el halo. La Vía Láctea parece haber sido una depredadora voraz, construyendo su masa estelar no solo a través de la formación de estrellas a partir de su propio gas, sino también a través de la asimilación constante de sistemas estelares vecinos. Un halo de materia oscura mucho más masivo y extenso, como el que ahora inferimos, encaja perfectamente en esta imagen. Un halo más masivo ejerce una atracción gravitacional más fuerte, lo que le permite capturar galaxias satélite de manera más eficiente y desde distancias mayores. También significa que las fuerzas de marea dentro de este halo son más potentes, lo que acelera el proceso de destrucción y asimilación de las galaxias capturadas. La inmensidad recién descubierta de la Vía Láctea no es solo una medida de su tamaño actual, es un reflejo directo de su poder gravitacional acumulado a lo largo de la historia cósmica, un poder que le ha permitido dominar y consumir su entorno. Esta imagen de una Vía Láctea caníbal tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la formación de galaxias en general. Sugiere que las fusiones menores, la acreción de galaxias enanas, podrían ser un motor mucho más importante para el crecimiento y la evolución de las galaxias espirales grandes, incluso en épocas cósmicas relativamente recientes, de lo que se apreciaba anteriormente. Las galaxias no son islas estáticas, son entidades dinámicas que interactúan constantemente con su entorno, creciendo a través de una combinación de formación estelar interna y canibalismo externo. La verdad prohibida que emerge es que nuestro propio hogar galáctico tiene un pasado oscuro y violento. La belleza serena de la Vía Láctea que vemos en el cielo nocturno es una fachada que oculta miles de millones de años de colisiones, destrucciones y asimilaciones. Somos los habitantes de un imperio construido sobre las ruinas de innumerables galaxias conquistadas. Las estrellas que forman parte de nuestro halo, e incluso algunas que viajan a través de nuestro propio disco, no nacieron aquí. Son inmigrantes cósmicas, refugiadas de mundos perdidos hace mucho tiempo.
Reconocer esta historia caníbal es esencial para entender la estructura actual de la Vía Láctea, desde la química diversa de sus poblaciones estelares hasta la existencia misma de su extenso halo. También nos proporciona un contexto crucial para entender nuestro futuro. La misma dinámica gravitacional que impulsó nuestro crecimiento pasado es la que ahora nos está llevando inexorablemente hacia la fusión final con nuestra vecina gigante, Andrómeda. El canibalismo galáctico no ha terminado. Simplemente estamos a punto de pasar de ser el depredador a ser parte de una fusión entre iguales. La verdadera escala de la Vía Láctea es, en última instancia, la escala de su apetito cósmico acumulado. Y vivir dentro de este gigante recién revelado nos obliga a reconsiderar nuestra propia posición en este vasto y dinámico escenario. La comprensión de que vivimos dentro de una galaxia monstruosamente grande, con halos estelares y de materia oscura que se extienden por millones de años luz, es más que una simple revisión de sus dimensiones exteriores. Nos obliga a reevaluar fundamentalmente nuestra propia posición dentro de esta estructura recién revelada. Durante décadas hemos operado bajo un mapa mental bien establecido. El Sol reside en los suburbios galácticos, a unos 2/3 del camino desde el bullicioso centro hacia el borde del disco visible de 100.000 años luz. Pero si los límites reales de la galaxia se encuentran 10 o 20 veces más lejos, ¿sigue siendo válida esta descripción? ¿Somos realmente habitantes de los suburbios o nuestra percepción ha estado distorsionada por centrarnos solo en la parte más luminosa y densa de una metrópolis mucho más vasta? Redibujar el mapa de la Vía Láctea también significa encontrar nuestra nueva dirección cósmica. La posición tradicional de nuestro Sol, a una distancia de aproximadamente 26.000 a 28.000 años luz del centro galáctico, Sagitario a estrella, no ha cambiado. Las mediciones precisas de Gaia y otras técnicas confirman esta distancia al corazón luminoso de la galaxia. Sin embargo, el significado de esta distancia se transforma en el contexto de una galaxia mucho mayor. Si consideramos que el halo estelar se extiende hasta 1 millón de años luz de radio, entonces nuestra posición a 26.000 años luz ya no nos sitúa en los suburbios exteriores. Nos coloca en relación con la extensión estelar total, mucho más cerca de las regiones interiores. En lugar de estar en el tercio exterior del radio galáctico visible, podríamos estar dentro del primer par de puntos porcentuales del radio total del halo estelar. Por supuesto, esta es una comparación un tanto engañosa, ya que la densidad de estrellas disminuye drásticamente a medida que nos alejamos del disco. Seguimos residiendo dentro del disco delgado, la región más densamente poblada y activa. En ese sentido, nuestra descripción como habitantes de una estructura similar a una ciudad sigue siendo válida. Pero la ciudad es mucho, mucho más grande de lo que pensábamos, y está rodeada por una zona rural estelar de una extensión inimaginable. Quizás una mejor analogía sería que vivimos en un distrito céntrico y bullicioso, pero ese distrito es solo una pequeña parte de una provincia o un continente galáctico cuya verdadera escala apenas comenzamos a cartografiar. Esta nueva perspectiva también nos obliga a reconsiderar la importancia relativa de las estructuras locales que nos rodean. Durante mucho tiempo hemos mapeado nuestro vecindario galáctico inmediato con gran detalle. Sabemos que nuestro Sol reside dentro del brazo de Orión, también conocido como el brazo local o el espolón de Orión. Este no es uno de los brazos espirales principales de la Vía Láctea, sino una estructura menor, una ramificación o un segmento de brazo que se encuentra entre los brazos principales de Sagitario y Perseo. Tiene unos 3.500 años luz de ancho y unos 10.000 años luz de largo. Contiene muchas de las estrellas brillantes y nebulosas familiares de nuestro cielo nocturno, incluyendo la nebulosa de Orión. En el contexto de un disco de 100.000 años luz, el brazo de Orión ya parecía una estructura relativamente modesta. En el contexto de una galaxia cuyo halo estelar se extiende por millones de años luz, su importancia se relativiza aún más. Se convierte en una característica local, casi provincial, una pequeña ondulación en un océano estelar inmenso. Su existencia y estructura siguen siendo importantes para entender la dinámica local y la formación estelar reciente. Pero ya no podemos verlo como una parte significativa de la estructura a gran escala de la galaxia. Otra característica importante de nuestro vecindario inmediato es la burbuja local.
Las observaciones han revelado que nuestro Sol se encuentra actualmente dentro de una región de forma irregular y de baja densidad en el medio interestelar, de unos 300 a 600 años luz de diámetro. Esta burbuja está relativamente vacía de gas y polvo fríos en comparación con las áreas circundantes. Se cree que fue creada hace varios millones de años por una serie de explosiones de supernova cercanas, cuyos vientos combinados barrieron el gas interestelar, dejando una cavidad caliente y tenue. Nuestro Sol entró en esta burbuja hace unos pocos millones de años y actualmente está viajando cerca de su centro. La existencia de la burbuja local tiene implicaciones para nuestra protección contra la radiación cósmica y para la formación de estrellas en nuestra vecindad. Pero de nuevo, en la escala de una Vía Láctea de millones de años luz, una burbuja de unos pocos cientos de años luz es una característica minúscula. Su existencia nos recuerda que el medio interestelar no es uniforme, sino que está lleno de estructuras complejas creadas por la vida y la muerte de las estrellas. Pero ya no podemos verla como una característica definitoria de nuestra posición en la galaxia. Es simplemente nuestra dirección postal actual dentro de un vecindario mucho más grande. Incluso estructuras más grandes, como el cinturón de Gould, un anillo parcial de estrellas masivas jóvenes y nubes moleculares de unos 3000 años luz de diámetro, que está inclinado unos 20 grados con respecto al plano galáctico y que incluye muchas de las estrellas brillantes de Orión, Escorpio y Centauro, ven su importancia reevaluada. Sigue siendo una estructura intrigante, quizás el resultado del impacto de una nube de alta velocidad con el disco galáctico, pero se convierte en una característica decididamente local en el gran esquema de la Vía Láctea recién revelada. La misión Gaia, además de mapear las vastas extensiones exteriores, también está refinando nuestra comprensión de la dinámica local con una precisión sin precedentes. Está midiendo el movimiento tridimensional de miles de millones de estrellas en nuestro vecindario, permitiéndonos ver cómo las estrellas fluyen alrededor de los brazos espirales, cómo interactúan con las nubes moleculares y cómo responden a la estructura gravitacional general de la galaxia. Estos datos están revelando una complejidad inesperada incluso a escalas locales, con grupos de estrellas que se mueven juntas en corrientes o asociaciones que no habíamos reconocido antes. La verdad prohibida que emerge de esta reubicación en el mapa cósmico es una de perspectiva. Nuestra dirección no ha cambiado físicamente, pero nuestro sentido del lugar sí. Ya no somos habitantes de los suburbios de una ciudad galáctica de tamaño mediano. Somos residentes de una región interior relativamente densa, dentro de una estructura monstruosamente grande y en gran parte invisible. Las características que definían nuestro vecindario local, aunque siguen siendo importantes para nuestra comprensión inmediata, se encogen en importancia relativa. Estamos redescubriendo que nuestro hogar no es solo más grande, sino también más complejo y menos claramente definido de lo que habíamos asumido. Nuestra dirección cósmica se ha vuelto, en cierto sentido, menos cierta, más provisional, a medida que el verdadero mapa de la Vía Láctea continúa desplegándose ante nosotros. Y esta inmensidad recién descubierta no solo redefine nuestro lugar, sino que también nos obliga a considerar los peligros desconocidos que podrían acechar en sus vastas y oscuras profundidades. La reubicación de nuestro sistema solar dentro de un mapa galáctico radicalmente expandido es una profunda recalibración de nuestra perspectiva cósmica. Ya no somos habitantes de los suburbios exteriores, sino residentes de una región interior dentro de una metrópolis estelar y oscura de proporciones monstruosas. Esta nueva conciencia de la inmensidad de nuestro hogar no solo cambia nuestra dirección, sino que también abre un nuevo capítulo de preguntas sobre lo que realmente contiene esta vasta estructura recién revelada, particularmente en sus regiones más exteriores y menos comprendidas. Si la Vía Láctea es mucho más grande y tiene una historia mucho más violenta de lo que pensábamos, ¿no deberíamos también considerar la posibilidad de que albergue peligros ocultos o fenómenos inesperados en sus vastas y oscuras profundidades? La verdad prohibida podría ser que nuestra ignorancia sobre el verdadero tamaño de la galaxia también ha sido una ignorancia sobre los riesgos potenciales que acechan en ella. Una de las consecuencias directas de un halo estelar mucho más extenso y poblado, formado en gran parte por la disrupción de galaxias enanas y cúmulos globulares a lo largo de miles de millones de años, es la posibilidad de una población significativamente mayor de objetos compactos errantes.
Cuando una galaxia satélite es desgarrada por las fuerzas de marea de la Vía Láctea, sus estrellas son dispersadas en largas corrientes. Pero estas galaxias también contenían sus propios objetos compactos, restos de estrellas muertas, como enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros de masa estelar. Durante el caótico proceso de disrupción, estos objetos densos también pueden ser expulsados de su galaxia progenitora y lanzados a órbitas independientes a través del halo de la Vía Láctea. Si la Vía Láctea ha devorado cientos de galaxias enanas a lo largo de su historia, como sugiere la evidencia de las corrientes estelares, entonces su halo podría estar sembrado de un número mucho mayor de estos agujeros negros errantes o estrellas de neutrones solitarias, de lo que estimábamos basándonos solo en la población estelar formada dentro de nuestra propia galaxia. Estos objetos son, por naturaleza, extremadamente difíciles de detectar. Son pequeños, oscuros, y solo revelan su presencia indirectamente a través de su influencia gravitacional, o en raras ocasiones, si acretan materia de un compañero invisible o del medio interestelar. Un halo estelar vasto y poblado por los restos de innumerables fusiones podría ser un campo minado de estos peligros gravitacionales invisibles. Aunque la probabilidad de un encuentro cercano con nuestro sistema solar sigue siendo baja debido a la inmensidad del espacio, una población mayor de estos objetos aumenta esa probabilidad residual. Más allá de los restos estelares está el misterio del propio halo de materia oscura. Nuestras teorías actuales lo describen como una vasta nube aproximadamente esférica y relativamente suave. Pero esta podría ser una simplificación excesiva. Las simulaciones cosmológicas de alta resolución sugieren que los halos de materia oscura no son perfectamente lisos. Deberían contener una gran cantidad de subestructuras, grumos densos de materia oscura, los subhalos que discutimos en relación con el problema de los satélites perdidos, corrientes de materia oscura dejadas por fusiones pasadas, e incluso cáusticas, o pliegues en la distribución de la materia oscura creados por su colapso gravitacional. No sabemos con certeza si estas subestructuras existen en el halo de la Vía Láctea o cuál es su distribución exacta, ya que son, por definición, invisibles. Sin embargo, si existen, podrían tener efectos gravitacionales sutiles pero detectables. Podrían perturbar las órbitas de las estrellas en el halo o incluso en el disco exterior. Podrían actuar como lentes gravitacionales, magnificando o distorsionando la luz de galaxias distantes de maneras específicas. ¿Y si nuestro sistema solar, en su viaje a través de la galaxia, pasara a través de uno de estos grumos densos de materia oscura, tendría algún efecto? La mayoría de los modelos sugieren que la interacción sería insignificante, dado que la materia oscura interactúa muy débilmente con la materia normal. Pero la verdad es que no lo sabemos con certeza. La naturaleza exacta de la materia oscura y sus posibles interacciones no gravitacionales siguen siendo desconocidas. La inmensidad recién descubierta del halo significa que pasamos mucho más tiempo viajando a través de este reino dominado por lo invisible, aumentando nuestra exposición a cualquier efecto desconocido que pueda albergar. Consideremos también la interacción entre la galaxia y su entorno. La revelación de un medio circungaláctico masivo y extenso, que ya toca al de Andrómeda, significa que la Vía Láctea no termina abruptamente. Tiene una frontera difusa y dinámica donde interactúa constantemente con el gas del medio intergaláctico y con los halos de sus galaxias vecinas. ¿Podrían estas interacciones en las vastas fronteras exteriores generar fenómenos inesperados? ¿Podrían las ondas de choque o las turbulencias en el CGM lejano propagarse hacia el interior de maneras que aún no comprendemos? ¿Podría la lluvia de gas frío desde el CGM hacia el disco que alimenta la formación estelar ser un proceso más violento o episódico de lo que pensamos, quizás desencadenado por interacciones con estructuras externas? Nuestra ignorancia sobre los procesos que ocurren en estas regiones exteriores ultradifusas es casi total. Finalmente, una galaxia simplemente más grande, con potencialmente 1 billón de estrellas, aumenta la probabilidad estadística de presenciar eventos astrofísicos raros, pero potencialmente peligrosos en nuestra vecindad cósmica. Si bien las supernovas cercanas son una amenaza conocida, se cree que una explosión a menos de unos 50 años luz podría ser devastadora para la vida en la Tierra, una población estelar mayor simplemente contiene más candidatas a explotar. Eventos aún más raros, como los estallidos de rayos gamma, GRBs,
Aunque se originan principalmente en galaxias distantes, teóricamente podrían ocurrir dentro de la Vía Láctea. Si un GRB ocurriera dentro de unos pocos miles de años luz y su chorro apuntara directamente hacia nosotros, la ráfaga de radiación podría causar una extinción masiva. Aunque la probabilidad sigue siendo extremadamente baja, una galaxia más grande contiene más estrellas masivas, progenitoras de GRBs largos, y más sistemas binarios compactos, progenitores de GRBs cortos. La verdad prohibida que sugiere esta exploración de lo desconocido no es una predicción de fatalidad inminente, sino un reconocimiento de nuestra profunda ignorancia. Hemos vivido durante décadas con una imagen contenida y relativamente segura de nuestra galaxia. El descubrimiento de su verdadera inmensidad nos abre los ojos a un universo local mucho más vasto, más complejo y potencialmente más peligroso. Los mapas antiguos a menudo llenaban las regiones inexploradas con la frase «Aquí hay dragones». A medida que redibujamos el mapa de la Vía Láctea para incluir sus vastos halos, debemos reconocer que esas regiones exteriores son, para nosotros, territorios en gran parte desconocidos. Explorar esta nueva escala no solo significa contar más estrellas o buscar más planetas, también significa estar preparados para encontrar sorpresas, y quizás enfrentar peligros que ni siquiera habíamos considerado. La inmensidad recién descubierta es tanto una maravilla como una advertencia. La revelación de que la Vía Láctea es una estructura colosal, posiblemente 20 veces más grande en diámetro de lo que habíamos imaginado, no solo redefine nuestro lugar en el mapa cósmico y sugiere peligros ocultos, también proyecta una larga sombra sobre uno de los sueños más persistentes de la humanidad: la exploración interestelar y la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el proyecto SETI. Si nuestro propio hogar galáctico es tan inimaginablemente vasto, ¿qué significa esto para nuestras esperanzas de alcanzar alguna vez otras estrellas o de escuchar una señal de otras civilizaciones que puedan habitar en sus profundidades? La verdad prohibida es que esta nueva escala, si bien aumenta el número de mundos potenciales, también magnifica las distancias a un nivel que hace que el viaje y la comunicación parezcan aún más desalentadores, quizás incluso fundamentalmente imposibles para una especie como la nuestra. Consideremos primero el impacto en el viaje interestelar. Incluso dentro del modelo clásico de una Vía Láctea de 100.000 años luz, las distancias eran ya astronómicas. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, se encuentra a unos 4.24 años luz de distancia, más de 40 billones de kilómetros. Con nuestra tecnología actual de propulsión química, un viaje a Próxima Centauri tardaría decenas de miles de años. Incluso con tecnologías futuras más especulativas, como la propulsión por fusión nuclear o las velas de luz impulsadas por láser, un viaje de ida llevaría décadas o siglos. Estos tiempos de viaje ya representaban una barrera formidable para la exploración humana interestelar. Ahora, situemos estas distancias en el contexto de una Vía Láctea, cuyo halo estelar se extiende por millones de años luz. La distancia promedio entre las estrellas en el disco galáctico, donde residimos, sigue siendo de unos pocos años luz. Pero si consideramos la galaxia en su totalidad, incluyendo las vastas y escasamente pobladas regiones del halo, la distancia promedio entre estrellas aumenta significativamente. Y la distancia total que habría que recorrer para cruzar la galaxia o para alcanzar hipotéticas civilizaciones en sus regiones exteriores se vuelve simplemente incomprensible. Si bien es poco probable que nuestro primer objetivo de exploración interestelar sea una estrella en el halo lejano, la nueva escala de la galaxia tiene implicaciones incluso para los viajes dentro del disco. Una galaxia más masiva, con un halo de materia oscura más extenso, implica un pozo gravitacional más profundo. Esto podría afectar sutilmente las trayectorias óptimas para viajes de larga duración o requerir más energía para escapar de la influencia galáctica si alguna vez aspiramos a viajes intergalácticos. Más importante aún, refuerza la idea de que, incluso si lográramos desarrollar tecnologías de propulsión avanzadas, como motores de curvatura o agujeros de gusano, la Vía Láctea sigue siendo un océano de una vastedad casi infinita. Explorar incluso una pequeña fracción de sus estrellas requeriría un compromiso de recursos y tiempo a escala de civilización, que duraría milenios. La inmensidad recién descubierta no cambia las leyes de la física que limitan nuestra velocidad, pero sí amplía el tablero de juego a un tamaño que hace que nuestras ambiciones parezcan aún más pequeñas en comparación.
Esta misma inmensidad tiene un impacto igualmente profundo en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. El proyecto SETI se basa en la premisa de que otra civilización tecnológicamente avanzada podría estar transmitiendo señales electromagnéticas, como ondas de radio o láseres, que podríamos detectar con nuestros telescopios. Durante décadas, los astrónomos de SETI han estado escaneando los cielos, escuchando en silencio en busca de esa aguja en el pajar cósmico, una señal artificial que destaque sobre el ruido de fondo natural del universo. La revelación de que la Vía Láctea podría contener 1 billón de estrellas, con cientos de miles de millones de planetas potencialmente habitables, parece, a primera vista, aumentar enormemente las probabilidades de éxito de SETI. Más estrellas significan más oportunidades para que surja la vida y la inteligencia. Sin embargo, esta misma inmensidad también presenta un desafío formidable para la detección. Una galaxia más grande significa que la señal potencial de una civilización extraterrestre tiene que viajar distancias mucho mayores para alcanzarnos, y las señales electromagnéticas se debilitan con el cuadrado de la distancia. Una señal que podría ser detectable a unos pocos cientos de años luz se volvería completamente indetectable si tuviera que cruzar decenas o cientos de miles de años luz a través del disco galáctico, por no hablar de las distancias aún mayores del halo. Además, una población estelar mucho mayor significa que el pajar en el que estamos buscando es exponencialmente más grande. Los proyectos SETI ya se enfrentan a un desafío monumental al decidir a qué estrellas apuntar sus telescopios y en qué frecuencias escuchar. Si el número de objetivos potenciales aumenta de cientos de miles de millones a 1 billón, la tarea se vuelve aún más desalentadora. ¿Cómo priorizar la búsqueda? ¿Dónde enfocar nuestros limitados recursos? La existencia del vasto halo estelar añade otra complicación. Si la vida pudiera surgir en los planetas que orbitan las viejas enanas rojas del halo, estas civilizaciones estarían increíblemente aisladas, separadas de nosotros por cientos de miles de años luz. Incluso si estuvieran transmitiendo señales potentes, la probabilidad de que esas señales lleguen hasta nosotros con suficiente intensidad para ser detectadas sería extremadamente baja. Y la comunicación bidireccional sería literalmente imposible en escalas de tiempo humanas, ya que una respuesta tardaría millones de años en ir y volver. La verdad prohibida que sugiere esta nueva escala para SETI es una posible explicación, aunque deprimente, para la paradoja de Fermi y el gran silencio. Quizás el universo está lleno de civilizaciones, pero están demasiado lejos. Quizás la Vía Láctea es una metrópolis bulliciosa, pero las distancias entre los vecindarios son tan inmensas que la comunicación efectiva es imposible. Podríamos estar viviendo en una galaxia llena de vida, pero condenados a una soledad cósmica simplemente por la tiranía de la distancia magnificada por la verdadera escala de nuestro hogar. La inmensidad que aumenta las probabilidades de vida también podría ser la barrera que impide su detección. Esta perspectiva no significa que debamos abandonar la búsqueda. Al contrario, la intensifica. Nos obliga a desarrollar estrategias de detección más sensibles, quizás buscando no solo señales deliberadas, sino también tecnofirmas indirectas, como contaminación atmosférica industrial o megaestructuras alienígenas. Y nos impulsa a seguir explorando nuestro propio vecindario galáctico con mayor detalle, porque si la comunicación a través de la galaxia es tan difícil, entonces nuestros vecinos más cercanos son nuestra mejor esperanza para un posible contacto. El redescubrimiento del verdadero tamaño de la Vía Láctea es, por tanto, una lección de humildad cósmica. Nos recuerda las escalas monumentales en las que opera el universo y los desafíos fundamentales que enfrentamos en nuestro deseo de explorar y conectar. La galaxia no solo ha crecido en nuestro mapa, ha crecido en su capacidad para guardar secretos. Nuestro viaje a través de la Vía Láctea nos ha llevado mucho más lejos de lo que imaginábamos al empezar. Partimos de la imagen familiar, la de una majestuosa ciudad estelar de 100.000 años luz. Un hogar cósmico de proporciones vastas pero, creíamos, mensurables. Pero a medida que hemos profundizado, siguiendo las pistas dejadas por la luz de estrellas lejanas, los movimientos fantasmales de la materia oscura y las cicatrices de colisiones pasadas, esa imagen familiar se ha desvanecido, reemplazada por una estructura de una escala tan monstruosa que redefine por completo nuestra comprensión de lo que significa vivir en esta galaxia.
Hemos llegado al final de nuestra investigación, y es el momento de contemplar la magnitud total de la revelación, el verdadero tamaño de la Vía Láctea, y por qué este descubrimiento realmente cambia todo. Hemos visto cómo la visión clásica, construida sobre décadas de observaciones meticulosas pero limitadas por nuestra posición y por el velo del polvo interestelar, capturaba solo el corazón brillante y activo de una entidad mucho mayor. El disco galáctico, con sus brazos espirales y su bulbo central, sigue siendo la región donde reside la mayor parte de la materia visible y donde se desarrolla la mayor parte del drama estelar. Pero ahora entendemos que esta estructura luminosa es solo el centro densamente poblado de una provincia galáctica inmensamente más grande. Descubrimos que el halo estelar, esa esfera difusa de estrellas antiguas que antes considerábamos un mero apéndice, se extiende por millones de años luz, quizás hasta la mitad de la distancia a nuestra vecina Andrómeda. Este halo, poblado por los restos fantasmales de galaxias devoradas, redibuja los límites de la Vía Láctea visible, multiplicando su diámetro por un factor de 10 o 20. Y nos reveló una verdad sobre nuestro pasado. Nuestra galaxia es una caníbal cósmica, construida sobre las ruinas de innumerables conquistas gravitacionales. Más allá de las estrellas más lejanas, encontramos una estructura aún más vasta, el medio circungaláctico, un océano invisible de gas caliente y difuso que contiene tanta materia normal como todas las estrellas de la galaxia juntas. Este CGM, que se extiende por 1.000.000 de años luz o más, actúa como el depósito de combustible y el vertedero de reciclaje de la Vía Láctea, regulando su vida y conectándola con el entorno intergaláctico. Su extensión confirma que las fronteras de nuestra galaxia ya están en contacto con las de Andrómeda, el preludio silencioso de una fusión futura. Y envolviéndolo todo, dominando la masa y la gravedad de la estructura entera, se encuentra el colosal halo de materia oscura, invisible, misterioso, pero revelado por su influencia ineludible en el movimiento de las estrellas. Este halo define el verdadero alcance gravitacional de la Vía Láctea, extendiéndose quizás por 2 a 4 millones de años luz de diámetro. Es la prueba definitiva de que la galaxia que vemos es solo la punta luminosa de un iceberg cósmico inimaginablemente grande y oscuro. Este descubrimiento de la verdadera inmensidad de nuestro hogar cambia todo porque redefine nuestra escala y nuestro contexto. Cambia nuestras estimaciones del número total de estrellas en la Vía Láctea, acercándolas a la marca del billón y por extensión multiplica el número de planetas potenciales a trillones, haciendo que la posibilidad de vida en otros lugares sea estadísticamente más probable, pero el silencio del universo aún más profundo. Cambia nuestra comprensión de la formación de galaxias, revelando una historia dominada por fusiones violentas y canibalismo cósmico. Cambia nuestra perspectiva sobre nuestro propio lugar, reubicándonos no en los suburbios, sino en una región interior de una estructura mucho mayor. Y magnifica los desafíos de la exploración interestelar y la comunicación SETI, recordándonos la tiranía implacable de la distancia cósmica. La verdad prohibida que emerge de esta nueva visión no es una conspiración ni un único secreto oculto. Es la verdad de nuestra propia ignorancia pasada y la maravilla del descubrimiento continuo. Durante décadas hemos vivido con un mapa incompleto, una visión limitada por nuestras herramientas y nuestros supuestos. Ahora, gracias a instrumentos como Gaia y a una comprensión más profunda de la física del cosmos, estamos empezando a ver el cuadro completo. Y ese cuadro es mucho más grandioso, más complejo y más asombroso de lo que habíamos imaginado. El verdadero tamaño de la Vía Láctea no es un número final y definitivo. Es probable que nuestras estimaciones sigan evolucionando a medida que mejoren nuestras observaciones y nuestros modelos. Pero la tendencia es clara. Nuestro hogar es un gigante. Reconocer esta inmensidad no disminuye nuestro lugar en el cosmos, lo enriquece. Nos muestra que somos parte de una estructura de una escala y una historia que apenas comenzamos a comprender. Este descubrimiento no cierra un capítulo en la exploración de nuestra galaxia, abre innumerables capítulos nuevos. ¿Cuál es la verdadera distribución de la materia oscura en las regiones exteriores del halo? ¿Cuántas corrientes estelares más quedan por descubrir, revelando fusiones pasadas desconocidas? ¿Cómo interactúa realmente el medio circungaláctico con el medio intergaláctico y cómo regula la formación estelar a largo plazo? ¿Cuántas enanas rojas y planetas huérfanos pueblan realmente las vastas y oscuras extensiones del halo?
La Vía Láctea que conocíamos era solo el prólogo. La verdadera historia de nuestro hogar cósmico, en toda su monstruosa y maravillosa inmensidad, apenas comienza a desplegarse ante nosotros. El descubrimiento que cambia todo no es solo sobre el tamaño de la galaxia, es sobre el tamaño de nuestra propia curiosidad y nuestra capacidad para seguir explorando, para seguir maravillándonos ante la escala del universo que habitamos. La Vía Láctea ha despertado en nuestros mapas, y con ella, nuestra propia comprensión de lo que significa ser parte de este vasto océano de estrellas.